En el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra es vida. Sabemos que tu palabra, Señor, cambia, transforma, Señor, porque es la sabiduría que sale de tu boca. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Señor, por tu palabra. Ministranos. Rompe, Señor, con el martillo de tu palabra toda cadena que esté dañando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Te damos la honra, bendito Creador. Tú la mereces, Señor. Vamos a leer en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es una bendición poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros adoramos al Señor hay bendición, pero cuando prestamos atención a su palabra también eso es adoración. Es una acción de reverencia, de que reconocemos que nuestra vida necesita de la sabiduría de Él. Y dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, lo leeremos en el nombre poderoso del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su nombre es Jesús. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo voy a leer una vez más. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios ha regalado muchos privilegios. El pueblo de Dios ha sido depositario de privilegios que creo que a veces el mismo pueblo de Dios no entiende la magnitud de cuán grandes son esos privilegios. Y yo me incluyo en la lista porque los privilegios de Dios son profundos, son grandes, y Él nos ha mostrado por su palabra que tiene privilegios lindos. Si alguno cree que bendición solamente es la economía, pues está equivocado. Porque entre los privilegios que Dios tiene para nosotros está que Él nos ha escogido. Él nos ha santificado. Nos ha hecho sus hijos. Claro, a los que hemos recibido su nombre y hemos creído en Él. Porque algunos creen que todos somos hijos de Dios y no toda la creación es hija de Dios. Toda es criatura. Hijos solo aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre. Nos ha dado a nosotros el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo. Fíjese que nos ha dado privilegios tan lindos, pero también dice la Biblia que nos ha hecho coherederos con Cristo. Eso es hermoso, mire, ser coheredero. Y cada uno de esos privilegios es un mensaje profundo para estudiarlo. Pero entre los privilegios que hemos recibido de Dios, además, en este libro profético de Amós, usted leyó conmigo que Dios dice en su palabra que Él no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es un privilegio más que nosotros tenemos. Alguien podría pensar que esto entonces es solo para los profetas. Pero Él ha dicho que Él quiere que nosotros hablemos en lengua, pero más que profeticemos, dice la Escritura. Es decir, que hay un llamado para cada cristiano al nivel profético de Dios. Él quiere revelar, Él quiere compartir sus misterios. Aún Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. La segunda venida de Cristo será una revelación donde todo ojo le verá. La primera fue una revelación para escogidos, porque aún el pueblo judío, teniéndolo frente a ellos, no lo reconocieron. Entonces fue una revelación para los escogidos, pero en la segunda venida se revelará a todos los hombres. Pero me llama la atención que Dios
quiere darnos revelación. Diga conmigo, Dios quiere darnos revelación. Pero el problema es que muchos quieren revelación, pero pocos buscan la fuente de revelación. A la gente le llama la atención el poder de Dios, los misterios de Dios, las sanidades de Dios, pero no quieren acercarse a Dios. La fuente de revelación, la fuente de sanidad, la fuente de salvación, la fuente de restauración es el Señor. El problema es que la gente no quiere acercarse a Él. La gente quiere estar en sus comodidades, que al final son cadena, porque no se acercan a la fuente de la bendición. Fíjese de que aún el problema de los cristianos muchas veces es que no se acercan a la fuente de Dios, y por eso muchas veces solo son espectadores de lo que Dios hace con otros hermanos en Cristo, porque no se acercan a la fuente que es Dios. La gente está más dispuesta a presentarse puntualmente a su trabajo, pero tarde a la reunión donde se adora y se busca la presencia de Dios. Entonces, las consecuencias son que tienen conocimiento de Dios, pero carecen de la revelación que Él quiere darle a sus hijos. Si usted me acompaña al libro de Jeremías, capítulo 23, verso 21 al verso 22, aquí se declara algo tremendo, porque el cristiano tiene que saber que la fuente de sabiduría es Dios, la fuente de revelación es Dios, la fuente es el Señor, y si la fuente es el Señor, cada uno de nosotros podemos tener acceso. Jeremías 23, del 21 al 22, declara, vea lo que el Señor dice: no envié yo a aquellos profetas, vea bien, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, que hay pueblo de Dios que no se acerca a Él, profetas que no buscan el secreto de Dios, que no hablan con Dios a solas, allá donde no los ven los hombres, donde no hay aplausos, donde no hay gloria a Dios ni aleluya, donde no hay cámara, donde no hay micrófonos, donde no hay un pueblo expectante. Ahí en lo privado, en lo secreto, dice el Señor que Él no los envió a esos profetas, pero ellos corrían. Él no les habló, pero ellos profetizaban. Vea qué tremendo. Pero Dios aclara que si ellos hubieran estado ahí en ese lugar de intimidad, textualmente dice que en su secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En cambio, cuando se le busca, uno puede tener una revelación de parte de Dios para todo lo que nosotros queremos saber de Él, y aún para nuestra vida. Hay gente que quiere conocer los misterios de Dios, pero tiene que saber que no solamente tiene que ir a la letra, tiene que ir a la presencia de Dios, porque hay cosas que están codificadas en la Biblia, que solamente se puede tener acceso a ellas por medio de una habilitación de la presencia de Dios. Por eso hay gente que no comprende las Escrituras, porque ellos no tienen una comunión con Dios. Me llama la atención poderosamente que Dios dijo respecto a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es decir, que Dios tenía a Abraham en un privilegio donde le iba a revelar lo que Dios haría. Y aún Él dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pero cuando uno ve en ese libro, que es el libro de Génesis, donde se declara eso, donde Dios declara y dice esa pregunta: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Un capítulo antes, dice la Biblia que acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham
Es decir, que Dios tenía comunión con Abraham y como consecuencia de que Abraham tenía comunión con la presencia de Dios, tenía el privilegio de las revelaciones. Hay gente que no tiene revelación de Dios. Por eso su vida la llevan por cualquier ruta, como esos barcos veleros, que cualquier viento que los alcance los empuja al lado que el viento va. Pero déjeme decirle que hay vientos de doctrina. Déjeme decirle de que hay vientos que no son de Dios. Y solo con la revelación de Dios podemos interpretarlos. Fíjese de que aún el Señor nos dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es una vida en la sensibilidad hacia la voluntad de Dios. Textualmente lo dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, entonces perdemos conexión con Dios. Andar en el Espíritu es andar sensible. Yo recuerdo que una vez un hombre desconocido se acercó donde estaba yo conversando con otro hermano en Cristo. Aquel hombre no se había presentado, pero por la gracia de Dios, el nombre de él fue pronunciado dentro de mí de manera que yo pude saber cuál era el nombre de ese hombre antes que él lo dijera. Y hay revelaciones de parte de Dios hermosas. Hay cosas que Dios está haciendo con sus siervos, los profetas, con sus siervos, los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. Vea esto, pero mucha gente puede tener acceso a esos misterios y a esas revelaciones de Dios si buscan la presencia. Pero hay gente que pasa frente al televisor horas, pero les cuesta tener un momento de intimidad con Dios, pero quieren revelación. Y si nosotros queremos revelación, entonces busquemos la fuente, que es Dios, y no le demos gusto a las obras de la carne. Uno de los testimonios de revelaciones del cielo, podemos verlo en 2 de Corintios capítulo 12, del verso 1 al 4, vamos a verlo, porque hay un testimonio hermoso ahí de parte de aquel siervo llamado Pablo, un hombre admirado. Yo creo que ahí en el cielo va a tener mucha gente que le llegará a saludarlo, porque Dios lo usó grandemente para el evangelio, le dio revelaciones, lo hizo receptor de planos divinos, le dio muchos de los libros de la Biblia. Pero cuando uno mira la escritura que él testifica, dice en el verso 1 de este capítulo 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Vean que visiones y revelaciones van de la mano. Pero dice él, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Si uno sigue leyendo, uno se dará cuenta que Pablo habla de sí mismo, pero habla que fue llevado al paraíso. Mire, qué cosas miró, qué cosas oyó, cosas que al hombre no le es dado ni siquiera expresarlas. O sea que ese siervo tuvo unas revelaciones gloriosas. Tuvo un encuentro con una realidad en Dios mejor que la que hay en este lugar, en esta tierra. Pablo experimentó revelaciones tan impresionantes que aún él declaró, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vea cómo llamaba él a lo que él conoció, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que tenía una conciencia de servidor de Dios y amaba al pueblo. Porque él, aunque había conocido cuán grandes cosas tiene Dios, conoció el paraíso. Oiga eso. Hay gente que en este tiempo se pregunta dónde está el paraíso. Hay gente, aún los entendidos estudiosos y quizás hasta arqueólogos, quieren investigar dónde está ese lugar. Empiezan a buscar aquí en esta tierra cuando Dios es la fuente para llegar al paraíso. Y si alguno quiere conocer el paraíso y llegar a ese lugar, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ahora, él era un hombre que sabía la importancia de ayudar al pueblo con pastoreo, con revelaciones, con enseñanzas, con doctrina, con ese magisterio espiritual que Dios había dado a él para que ministrara a sus hermanos. Él sabía que había una necesidad en el pueblo, aunque él sabía que había algo mejor allá, sabía que había una necesidad acá. Entonces, él estaba en estrecho, vea qué tremendo. A él no le preocupaba la muerte. De hecho, él sabía que iba a ser sacrificado en algún momento y él declaró que había peleado la batalla, que había guardado la fe y que había una corona de justicia que Dios tenía para él y que no era solo para él, sino para los que también aman la venida del Señor. Pero vea bien, no le tenía miedo a la muerte porque él sabía que la muerte sería como una graduación para retornar a aquello que él ya había conocido en medio de las visiones y revelaciones del Señor. Nuestro Señor también declaró lo siguiente: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay una diferencia entre ser siervo y ser amigo. El amigo conoce los misterios, conoce a aquella persona. Si usted tiene un amigo, ese amigo conoce muchas cosas de usted, muchos de sus secretos. El Señor declaró a los discípulos, y eso que le dijo a los discípulos también es para nosotros, que ya no les iba a llamar siervos, sino que les iba a llamar amigos, porque les había entregado una revelación hermosa, oiga bien, que él había recibido del Padre. Entonces él ya compartía la revelación con sus discípulos, la revelación que es para usted y para mí. Y hoy nos la puede dar también a nosotros por el Espíritu Santo. Mire, hay cosas que son impresionantes. En la Biblia yo tengo cosas que aún espero que el Espíritu Santo me las revele. Pero déjeme decirle que me ha venido revelando cosas de las Escrituras que me deja asombrado. Me ha revelado cosas de esta tierra que la gente a veces podría pensar que cómo uno puede tener una habilitación de parte de Dios, porque mire, yo he visto, hermano, cosas en el Espíritu que hay veces, hermano, que la gente no las puede ver, aunque es cristiana, porque quizá solo apartan unas sobras de su tiempo. Por ejemplo, hace unos años yo recuerdo que estábamos aquí en este templo y en la pared que está al fondo, el altar estaba más allá. Recuerdo que estando sirviendo al Señor en este lugar, Dios me dio una visión. Y la visión que Dios me dio es que detrás de aquella pared habían ídolos. Y yo empecé a orar en contra de eso. Y una de las hermanas que estaba acá conoce a la gente que vive en esa casa. Y me confirmó que hay idolatría en ese hogar. Yo, sin conocer a esa gente, pude ver por el Espíritu Santo que había ahí un problema. Entonces, hay cosas que Dios las puede revelar. Hay cosas que Dios las hace de una manera impresionante. Fíjese que, aunque no siempre el Señor me está usando a mí en profecía,
he podido ver que han habido algunas habilitaciones de Dios para poder dar palabra a alguna gente por inspiración del Espíritu. Y eso yo me doy cuenta que Dios lo va a uno moviendo y lo va acercando y lo va ejercitando y le va enseñando que Él puede usarlo a uno para esas cosas. Y recuerdo que llegó un hermano de otra iglesia y él pudo sentir en Dios y me dijo esto, que Dios le había revelado o Dios le había hablado o había sentido que yo pensaba que esos dones o esas habilitaciones no eran para mí, sino que para otros, pero que yo había avanzado, pero que sí era para mí. Y déjeme decirle de que Dios no hace acepción de personas, porque Él puede usar a quien Él quiere, pero también aquel que se acerca a Él puede obtener beneficio de Él, porque Él es bueno. Y si usted quiere conocer más de Dios, si usted quiere más de la revelación de Dios, una habilitación de Dios, solamente hay que acercarse a la fuente, que es Cristo. Pero la gente quiere más de las cosas de esta tierra que de las cosas del cielo. Por eso Dios no les da dones, porque ellos están desenfocados. Acompáñenme a Jeremías capítulo 33, verso 2. Fíjense que aún la Biblia declara, mientras usted encuentra Jeremías 33, 2, la Biblia declara que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero también dice que se pida con fe, porque el que duda no va a recibir de Dios, hermano, porque Dios tiene provisión de revelación para cada uno. Eso es hermoso. Jeremías 33, verso 2 al 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la clave para conocer cosas grandes y ocultas que uno desconoce? Clamar a Dios. Nosotros desconocemos muchas cosas, pero cuando clamamos a Él, entonces hay respuestas, enseñanzas de cosas grandes y que han estado para nosotros ocultas, pero por el hecho de clamar a Dios, entonces tenemos acceso a la revelación. El sabio de los sabios, el maestro de los maestros, el que tiene los tiempos en sus manos, entonces Él puede darnos revelación. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro futuro, Él conoce qué será de nosotros en los próximos años. Pero déjeme decirle que si Él conoce, entonces por eso tenemos que buscar de Él para que nuestro futuro sea bueno. Si fue malo, Él lo puede cambiar. Si fue bueno, Él lo puede mantener. Pero Él es el que lo conoce. Hay ignorantes que van a buscar a los adivinos y son engañados por demonios. Y hay una revelación demoníaca. Y con eso hacen que la gente acuda a ellos, que son agoreros, que son adivinos, que son brujos. Pero eso es limitado, es inmundo. Eso tiene que ver con una sabiduría diabólica, que aún la Biblia dice animal y diabólica, que es sabiduría animal y diabólica. Entonces, es una burda, ridícula imitación de la revelación que Dios tiene en la santidad, en la luz, en la bondad para su pueblo. Y que el final de ese regalo de revelación es edificar. Pero en las tinieblas toda la revelación que es dada, aparte que va contaminada de inmundicia, de mentira, va con una mala intención de destruir a quien la recibe. Eso es tremendo. Pero aquí se declara que si clamamos, Él nos responderá y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Fíjese que la Biblia enseña que antiguamente en Israel a cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir que en la revelación de Dios hay visión.
Por eso es que hay siervos de Dios que al momento de dar una profecía dicen, veo esto, veo aquello, veo lo otro. Es una habilitación de Dios especial, donde se puede llegar a ver cosas que con los ojos naturales no se puede. Por ejemplo, yo sentía mientras alababa al Señor, hermana, oiga esto, yo sentía mientras adorábamos que hay un espíritu inmundo dañando la vida de su hijo. Y aún Dios me lo reveló mientras alabábamos al Señor, que es un espíritu inmundo de lascivia. Y yo podía ver que aún hay un riesgo, oiga esto, que cambie la identidad de él, que trastoque la identidad de él. Mientras adorábamos al Señor, yo podía mirarlo. Y fue algo que yo no estaba ni orando por él, pero en la adoración yo pude sentir y ver que Dios me estaba mostrando algo ahí. Entonces, es delicado esto, porque nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar a los nuestros, y si Dios nos revela, es porque Él nos quiere proteger, ¿está conmigo? Porque Él quiere que nos paremos en la brecha, que cubramos a los nuestros. Entonces Dios no quiere avergonzar a nadie. Cuando Él avisa es porque quiere que nosotros batallemos y que nosotros no permitamos que nos destruyan. Entonces usted y yo tenemos que pararnos firmes y buscar del Señor y buscar de esa revelación del Señor. Fíjese que aún la Biblia enseña, en el libro de Corintios, acompáñenme, 1 Corintios 14, 24 al 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, la profecía es un regalo que Dios ha dado al pueblo para edificación, exhortación y consolación. Son tres elementos que debe de tener la profecía. Exhortación, que no es un regaño, sino un ánimo hacia un fin de edificación. Edificación y consolación son elementos que la profecía lleva. Y la profecía es una revelación que el pueblo de Dios puede tenerla. Y aún aquí se declara que si entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y que lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía es una señal para que la gente vea que hay un Dios eterno que sabe todas las cosas. Mire, una vez estoy sentado yo en un negocio y tengo a la par a una señora, y aquella señora de pronto me dijo, usted es como pastor, me dijo. Y yo he pensado que yo pinta de pastor no tengo, y estaba más joven, y me dijo, usted es como pastor. Era una mujer que tenía los sentidos espirituales abiertos, había una sensibilidad en ella, porque pudo identificar ese manto ministerial que Dios ha puesto en mi vida desde hace años. Entonces, oiga esto, Dios revela, Él es la fuente. Diga conmigo, Él es la fuente. Jesucristo declaró, cuando tenía a sus discípulos, dijo estas palabras, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga, hay una revelación de la carne y de la sangre, eso es bíblico, ahí usted lo puede ver. Eso está en el libro de Mateo capítulo 16, del verso 16 al 17. Oiga bien, pero Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Antes de hablarle de la revelación
del Señor, quiero mencionarle que la revelación de la carne y la sangre yo también la experimenté en algún momento. Porque yo una vez me encontré un muchachito, que hoy ya tiene más de 20 años, me encontré un muchachito, allá como por el 2004, yo andaba trabajando y yo miré un muchacho, un cipote como de unos 12 años, y cuando yo lo veo, lo miré parecido a las fotos mías, de cuando yo tenía esa edad. Y me acerqué a él y le pregunté cómo se llamaba, y le pregunté cómo se llamaba la mamá. Cuando él me dijo el nombre de él y de la mamá, me di cuenta que él era hermano mío. Entonces hubo una revelación de carne y sangre. Hay un dicho por ahí que dice que la sangre llama. Eso es cierto. Y Jesús lo respalda porque él le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay revelación de carne y sangre, pero hay revelación que viene del Espíritu Santo. Entonces, esa revelación usted tiene que buscarla, usted tiene que anhelarla, usted tiene que en la intimidad preguntarle al Señor lo que usted duda. En vez de preguntárselo a los hombres, vaya y pregúnteselo al Espíritu Santo. Dígale al Señor, ¿cómo es esto, Señor? Defíneme. Esa es una de las palabras que yo le digo al Señor cuando estoy entre dos cosas. Defíneme. No quiero contradecir tu voluntad. No quiero hacer algo en contra de tu propósito. Palabras como esas son las que yo le digo al Señor cuando hay algo que yo no lo comprendo. Y Dios siempre responde. Ahora tenemos que aprender a escuchar también a Dios. Porque hay una bienaventuranza en tener esa revelación de parte del Señor. Pero esa revelación que le fue dada a Pedro tenía que ver con la identidad de Jesucristo. Porque, oiga bien, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Vea, le dice, hijo de Jonás. Ahí hay dos cosas. O Pedro era de la línea sanguínea de Jonás, como quien dice, tatara, nieto de Jonás, o venía como Juan el Bautista, que venía de la misma línea espiritual. Es decir, que el espíritu de Elías y el espíritu de Juan el Bautista tenían como el mismo diseño de Dios. Entonces, cuando le declara el Señor a Pedro, Simón, hijo de Jonás, también le está declarando que él lo conoce. Pero Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Pero le hace ver a Pedro que él ha tenido acceso a una revelación. Y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Cristo era esperado en Israel. Cristo es ungido, Mesías. Tiene que ver con una profecía que el pueblo judío ha tenido por años, pero que no tuvieron la revelación y cuando llegó, perdieron la bendición de tener comunión con el Mesías. Aunque hubo un remanente que sí tuvo esa revelación, entre ellos Pedro. Fíjese que en Colosenses 1:26, acompáñeme, vamos a verlo, al verso 27, porque cuando usted mira acá, usted puede darse cuenta que la identidad de Jesús es una revelación hermosa para su pueblo. Si usted sabe quién es Jesús, usted es salvo. Esa revelación es trascendental para la salvación. Si usted sabe quién es Jesús y usted obedece a Jesús, usted se apega a Jesús, entonces usted tendrá salvación. Pero todo inicia con una revelación de vida. Por eso yo no culpo a muchos de los que no son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos simplemente no tienen la revelación. ¿Cómo le vamos a pedir a un loro que se comporte como águila? No puede. Jamás un loro se va a poder comportar como una águila, porque las naturalezas son diferentes. Entonces, hay una naturaleza distinta en el que no conoce al Señor, y hay una distinta en nosotros, y la nuestra es por la revelación de Cristo. Colosenses 1:26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor. Oiga bien, habla de un misterio que había estado oculto. Y dice que desde los siglos y edades. Yo no sé si usted va conmigo, pero si usted está siguiendo el hilo en esto, se va a dar cuenta que está hablando de profundidades. Son revelaciones las que estamos revisando. Aunque no es el libro de Apocalipsis, aquí en Colosenses estamos también viendo una revelación impresionante. Habla de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es de salvación. ¿Cuántos van conmigo? La revelación de la salvación es tan grande que usted tiene que darse cuenta que Dios aún la ocultó. Sus razones tendrá, pero Él ocultó ese proyecto de salvación de la humanidad. ¿Cuántos están en el mensaje? El Señor ocultó, pero lo manifestó a sus escogidos. Mire, hubo gente que tuvo a Cristo frente a ellos y no creyeron en Él porque estaban cegados sus ojos, no había revelación. En cambio, nosotros que no vivimos en el tiempo que Cristo caminó sobre esta tierra, por el Espíritu Santo podemos creer nosotros en el Evangelio del Señor, en su revelación, en la identidad de Cristo. Vea qué tremendo es esto, porque aquí en lo que usted va a leer a continuación, se declara algo que a mí me impresionó cuando lo leí. Lo leí hasta en otra versión y me amplió el panorama del Señor. Pero yo quiero que usted lo lea despacio, no lo lea a la carrera, porque cada línea, hermano, de la Escritura contiene una revelación hermosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Póngale atención a esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que los profetas anunciaron cosas y se dieron cuenta que administraban cosas que no eran para ellos. Intentaron conocer sobre la persona de Jesús. Pero, oiga esto, aún dice la Biblia que el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu de Cristo, estaba en ellos. Y anunciaba de antemano los sufrimientos de Él. Ahora, el asunto es que estos profetas tenían una revelación antigua, tan grande, pero tan grande, que ellos querían saber más. Ellos querían saber más. Lo voy a leer una vez más porque a mí me impresiona. Yo no sé usted, pero ese pasaje a mí me impacta. Qué tremendo lo que aquí se declara. Porque la salvación que usted y yo tenemos, profetas fueron sorprendidos, se maravillaron, y antes que Jesús viniera, ellos investigaban diligentemente, ellos querían saber qué persona. Vea, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir que aún la predicación del Evangelio es una revelación gloriosa. Por eso el enemigo, que Dios le reprenda, se opone a que se predique el Evangelio. Por eso es que hay una oposición tremenda, porque hay una revelación ahí de salvación, de vida, y no solamente de salvación y de vida, sino que Dios nos arma a nosotros con armas espirituales que hacen mucho daño a las tinieblas. Cuando el Apocalipsis inicia, en el verso 1 se declara la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis tiene bienaventuranza en leerlo. Hay gente que le tiene miedo, pero es una revelación exquisita para que nosotros conozcamos más de Dios, para que nosotros entendamos. Ahí se habla de las bodas del Cordero, ahí se habla de la fiesta, sí se habla de plagas, se habla de caballos, de juicios, pero oiga esto, se habla también de las bodas, de la fiesta, del encuentro con el amado, se habla de detalles del cielo. Dios tiene revelación para nosotros. Por eso hasta la Biblia, hermano, fue oculta, fue evitada en tiempos antiguos. El catolicismo se opuso a que se leyera la Biblia. Cuando la leían en latín. ¿Por qué? Porque una influencia de las tinieblas estaba operando para que la revelación de Dios no llegase a la gente. Me voy acercando al final. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al verso 10 vamos a leer. Acompáñeme con su Biblia. 1 Corintios capítulo 2, versos del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu Santo que está en nosotros los cristianos escudriña al Padre, a la fuente. Por eso nosotros podemos tener acceso a las revelaciones. Pónganse de pie, vamos a orar. La revelación de Dios es para usted, es para mí. Dios quiere darnos revelación. Dios no quiere que nosotros seamos como los simples, que aún dice la Biblia que como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Dice que así le acontece, hermano, al impío. Lo enseña la Biblia. Porque no hay revelación. Pero para aquellos que tenemos la presencia de Dios, porque hemos creído en Jesús, hemos recibido su nombre, nos mantenemos bajo su cobertura obedeciéndole, hay revelación. Él puede hablarnos por sueños, Él puede hablarnos por su palabra, por su espíritu, Él puede hablarnos de diferentes formas. Las señales que se están cumpliendo son muestras que Él viene pronto, y los entendidos, los que tenemos revelación de Dios, los que estamos avisados, nos damos cuenta que Él está a las puertas. Por eso no seremos sorprendidos los que tenemos a Cristo.
no vendrá para nosotros como ladrón. Para los que no tienen revelación es que Jesús vendrá como ladrón, pero para nosotros vendrá como novio. Porque su revelación nos hace entender que Él está cercano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito Creador, en esta noche he predicado tu palabra y de lo que tú me has enseñado he compartido. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo, dice tu palabra. Te ruego, bendito Creador, que traigas revelación al que carece de ella. Abre los oídos espirituales, abre los ojos espirituales. Toda dureza de corazón sea quebrantada en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. La Biblia dice: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Porque al que pide se le da, el que toca se le abre. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Queremos saber más de ti. Queremos conocer más de tu palabra, más de tu espíritu, más de tu sabiduría. Tú conoces nuestras debilidades, conoces a dónde tenemos ignorancia en nosotros. En el nombre de Jesús, tráenos revelación, bendito Creador. Tráenos revelación a cada uno. Por medio de Jesús. Aleluya.